Gana un iPhone, lavadora o televisor con Locatel en el mes de las madres. No me dijeron que habría más gente. La tarifa de doble. María Graviela, ¿me escuchas? Sí, doctora, quiero compartir pantalla. Buenas noches. Vamos a... ¿Ya? Estará contigo en un momento. Quédate conmigo, mantente cerca. ¿Puedes compartir? No, déjeme intentar otra vez. Ajá. Jorge, ayúdame aquí con María Graviela. Aló, no, ¿Puedo conectar? digo por Anidez. ¿Se ve la Sí, ya se pantalla? está Pues, conectando, María Graviela. Ok. ¿Cuál es el número? 1-1968 era, o 1262. ¿De cuál? Ah, no, ya se ve la pantalla de la doctora. Ya listo. Ajá, la que no me veo soy yo. No, Que no, no me ve. no importa, es ella la que tiene que ver. No, pero yo soy la que voy a presentarla a ella. Ah, ok, tienes que hablar allí entonces, nada más. Bueno, ok. Dale. Dale, pues, ok. De avanzada que alcanza las esquinas y tiene un movimiento Ok, omnidireccional. ¿puedes abarcar la pantalla? Ajá. ¿se ve correcto la imagen? Sí, se ve perfecto. Yo te escucho bien. Ok, perfecto, me indica. Yo escucho una voz, no sé si... Por favor, quien esté conectado para apagar los micrófonos, que se escucha muchísimo. Perfecto, me indica, doctora. Ok, vamos a esperar un minuto más y nos conectamos. ¿Me escuchas bien, María Graviela? Sí, doctora, perfecto. Ok, bueno, ya tenemos varias personas conectadas y en aras del tiempo, entonces, buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todos
los participantes que se están conectando hoy en vista del Día Mundial de la Tiroides, que fue el domingo 25 de mayo y se festeja generalmente a nivel mundial. Eso fue implementado en el 2008 como, digamos, como un día en la cual se pueda hacer concientización de lo que viene siendo la patología tiroidea e igualmente motivar a las sociedades, a los endocrinólogos y otras especialidades para que puedan este mes de mayo hacer actividades en relación a todo lo que implica las patologías tiroideas, igualmente hacer campañas, hacer despistajes, jornadas y esto igualmente educación, que por parte de la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, queremos hacer hoy esta interesante conferencia de levotirosina, una historia del siglo XIX que aún genera noticias en el siglo XXI. Para ello tenemos a la doctora María Gabriela Trocones. Ella es médico internista, endocrinólogo, con un fellow de tiroidología en Hospital Vargas de Caracas. Entonces quiero darle la bienvenida a la doctora. Bueno, Adelante, doctora Trocones. gracias, doctora Cordero. Buenas noches. Un placer de verdad compartir con ustedes a propósito del Día Mundial de la Tiroides, celebrado el día de ayer, para hablarles un poco sobre la levotiroxina, como dijo la doctora, una historia del siglo XIX que aún genera noticias. ¿Me escuchan? Bueno, Macron, siendo también objeto de estas cuestiones donde siempre la mataron. Que no perdona. Si no estamos pensando en una imagen de un par de días en Ucrania, en el contexto de Gaby, no te escucho. Creo que está silenciada. Sí, dice que me Ya, han ya. silenciado. Y ahora sí. No, no, ya, ya está bien, ya está bien. Bueno, la agenda que vamos a ver el día de hoy es la siguiente: hipotiroidismo, levotiroxina, un poco de historia. Vamos a hablar sobre un caso clínico en las posibilidades diagnósticas, el hipotiroidismo refractario, la diferencia entre pseudomalabsorción y malabsorción, el test de absorción de levotiroxina, lo que implica la mala adherencia y las posibles soluciones y algunas alternativas sobre las formulaciones y formas de administración de la levotiroxina. Y finalmente las conclusiones. Sabemos que la tiroides, la mayoría de las hormonas tiroideas T4, el 100% es producida por la tiroides, mientras que T3, solo el 20% es producida por la tiroides y el 80% viene producto de la desyodización por la desyoginasa tipo 1 en la tiroides y desyoginasa tipo 2 en otros órganos. Sabemos que la T3 es la que tiene mayor avidez por los receptores nucleares tiroideos y que es 10 veces mayor, más potente que la T4. La levotiroxina sódica es la forma sintética de la tiroxina y la estructura química es idéntica a la hormona sintetizada en condiciones fisiológicas. Aquí tenemos su fórmula química, es un isómero levo, es un quiral L. ¿Qué significa esto? Que la imagen de la molécula en espejo no es superponible, como vemos la imagen acá de la palma de la mano. Así tal cual es la estructura química de la levotiroxina y además es L porque a través de la actividad óptica desvía el plano de luz polarizada hacia el lado izquierdo. Es uno de los medicamentos, uno de los fármacos más prescritos en el mundo debido a su uso en el hipotiroidismo, siendo el hipotiroidismo una enfermedad que abarca más o menos el 10 a 15% de la población mayor de 60 años, que es 14 veces más frecuente en las mujeres, que se dice que el 60% de los pacientes no están diagnosticados y que más o menos el 5% de la población mundial lo padece. También decimos que la levotiroxina es un medicamento con índice terapéutico estrecho,
¿Qué quiere decir esto? Que es un fármaco que tiene un rango muy pequeño de dosis en el que el medicamento proporciona beneficios sin causar complicaciones. Y las variaciones de las dosis pueden producir, como sabemos, efectos subterapéuticos o supraterapéuticos con sus consecuencias. Cuando hablamos de la historia de la levotiroxina, no podemos dejar de nombrar al doctor Murray en 1891, quien trató por primera vez los comas mixematosos, en particular de una paciente con una inyección subcutánea de extracto de tiroides de oveja. Esta paciente se le inyectó el extracto tiroideo de oveja vía endovenosa y luego vía oral a los 28 años y vivió hasta los 74 años, siendo un hito en ese momento para el tratamiento del coma mixedematoso. En 1915, el doctor Calvin Keldan, que pues posteriormente fue galardonado con el Nobel años después por el descubrimiento de la cortisona, este mismo doctor Keldan aisló en 1915 la forma cristalina o pura de la levotiroxina a partir de tiroides de cerdo. Y él notó además que el 65% era yodo. Sin embargo, no pudo identificar la estructura química de la tiroxina. Posteriormente, en 1949, la levotiroxina es sintetizada a través de una sal sódica, porque la que había detectado el doctor Harrington era insoluble. Y después de 20 años fue que se determinó que convirtiendo la levotiroxina sódica, esta era soluble y podía ser utilizada. En 1956, la doctora Deborah Doniach demostró los autoanticuerpos presentes en la tiroiditis de Hashimoto. Posteriormente, en 1970, a través de radioinmunensayo, se logró cuantificar los niveles de T3, T4 y TSH. Y en 1997, la FDA requiere que todas las marcas comerciales de levotiroxina envíen una solicitud de nuevo medicamento para probar que el nuevo medicamento es seguro y efectivo. Posteriormente, en el 2007, se detectó que estos medicamentos para tener bioequivalencia deberían tener un área bajo la curva que estuviera entre 90 y 111%. Y en 2020 la EMA publica una guía de estudio de bioequivalencia para medicamentos con índice terapéutico estrecho como la levotiroxina. Aquí vemos el estudio del doctor Murray. Y sabemos que desde la década de 1980, con el descubrimiento de la desyodación de T3 a T4, la levotiroxina sintetizada ha reemplazado gradualmente los extractos tiroideos desecados y se ha convertido en la terapia principal para el hipotiroidismo. Sin embargo, vemos con preocupación que pues cada vez más a través de redes sociales se difunde el uso de los extractos tiroideos desecados por las complicaciones que esto puede tener, debido a que esto no está exento de efectos secundarios. ¿Qué consideraciones tenemos sobre la levotiroxina? Sabemos que la levotiroxina sintética es el paradigma del tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo, que es idéntica a la hormona natural, que se absorbe 60-80% en el intestino delgado proximal y la absorción no varía de acuerdo a la función tiroidea, que la situación de ayuno favorece su absorción y que se aconseja tomar el tratamiento unos 30-60 minutos antes del desayuno. Se necesita un medio ácido para su absorción, que la absorción máxima está entre las 1 y 4 horas y el tiempo medio de eliminación es entre 6 y 7 días, que circula unidad de proteínas específicamente y más frecuentemente a la TBG, su metabolismo es hepático y renal, que la dosis óptima en adultos va desde 1,6 a 1,8 microgramos kilogramos al día. Esto es muy importante para niveles que vamos a ver posteriormente, y que esta dosis se considera un poco más baja en ancianos, más alta en niños y en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, como les decía, la levotiroxina el año 2021 cumplió más de 70 años. Sin embargo, se estima que más del 30 al 50% de los pacientes tratados reciben un tratamiento insuficiente o excesivo. ¿Y por qué ocurre esto? Para eso estamos aquí el día de hoy. Vamos a hablar de un pequeño caso clínico extraído de la literatura. Vamos a nombrar a esta paciente María, y es una paciente de 18 años que visitó este hospital debido a fatiga. Esta paciente se le diagnosticó hipotiroidismo por tiroiditis Hashimoto y tenía una TSH sérica que era de 66,18 y la T4 libre era de 0,51.
Esta paciente, sobre la base de su peso corporal, se le dieron 1 kilogramo día de levotiroxina. ¿Qué les parece a ustedes esta dosis? Es un poco baja, ¿verdad? Para hacer una dosis para un paciente adulto, ya hablamos la dosis en adulto que se considera estándar. Sin embargo, esta paciente seguía con una TSH elevada y se fue subiendo la dosis hasta que se incrementó gradualmente hasta llegar a 800 microgramos día, pero su nivel de TSH no logró normalizarse. Cuando vemos el gráfico de esta paciente, vemos en el eje de las Y la dosis de levotiroxina en base al peso corporal, es decir, esto es 2 microgramos por kilogramo de peso día hasta 12 microgramos por kilogramo de peso día. Y en el eje de las X vemos el tiempo, ¿ok? Entonces vemos que además el paciente en algún momento estuvo en tratamiento con etinilestradiol y con sertralina, sin embargo el tiempo fue finito y la dosis, vemos acá, la dosis de levotiroxina que fue creciente. Entonces, este es un paciente que nos vuelve loco y que nos preocupa y que no hayamos qué hacer. Y aquí, bueno, vamos a tratar de dar algunas estrategias. Seguramente vamos a discutir muchos temas sobre esto al final. Entonces, con una paciente como esta uno se plantea muchas cosas. Que la dosis de levotiroxina, preguntarse si está ajustada al peso. Al principio no, pero después más bien fue muy superior al peso. Si se trata de un hipotiroidismo refractario, si la paciente estaba en coma mixedematoso, por la sintomatología que describen pareciera que no, si estamos ante una mala absorción, si cómo era la presentación de la levotiroxina disponible, si era genérica, si era de alguna marca particular, cómo era el almacenamiento, si se trata de una pseudo malabsorción, si hay interferencia alimentaria, medicamentosa o interferencia en laboratorio y si es necesario hacer un test de absorción de levotiroxina. Entonces, cuando nos vamos a la edad del paciente, pues tenemos que saber que hay variaciones en la función tiroidea con la edad y se dice que la TSH aumenta 0,3 miliunidades litro cada 10 años por encima de los 30-35 años. Sin embargo, nuestra paciente tenía 18 años. También tenemos que tener en cuenta cuál era el objetivo de control de TSH y sabemos que este objetivo de control varía de acuerdo a la edad. Pues en pacientes jóvenes como ella, pues el objetivo es entre 1 y 2,5, pero sabemos que estos objetivos varían de acuerdo a la edad del paciente, inclusive de las comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son las posibles explicaciones por la cual la TSH que queremos óptima varía de acuerdo a la edad? Una de las posibles explicaciones depende de la ingesta dietética de yodo y se dice que en poblaciones con suficiencia de yodo los cambios longitudinales de la TSH tienen una forma de U, es decir, que hay niveles más altos en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. También sabemos que hay una respuesta atenuada de la TSH ante la deficiencia de hormona tiroidea, que a medida que aumenta la edad hay una bioactividad de la TSH que es reducida, que se reduce la expresión hepática de enzimas como la deshiodinasa, el transportador también de monocarboxilato, que vamos a ver posteriormente, y que esto tiene que ver con la suficiencia o normalidad de los niveles de yodo. También tenemos que tener en cuenta cuál es la metodología utilizada para la determinación de la TSH y sabemos que con la quimioluminiscencia pudiéramos tener un incremento de la TSH entre 1,49 y 1,81, mientras que con la electroquimioluminiscencia no se han visto cambios en relación a la TSH. También tenemos que tener en cuenta que no haya una interferencia metodológica, como anticuerpos heterófilos, que son desencadenados en diferentes especies respecto al antígeno de origen, como los anticuerpos antirratón, que no sea una macro TSH, que no haya interferencia por la biotina, sobre todo los extraños que utilice estetabirina, y eso va de acuerdo a la dosis ingerida y sabemos que muchos pacientes con la pérdida de cabello que pueden tener por el hipotiroidismo se automedican, a veces con complejos con alto contenido de biotina, cuando sabemos cuáles son los valores recomendados de biotina de acuerdo a la edad. También que haya anticuerpos antiestabirina y antirrutenio, que son menos frecuentes, y que haya anticuerpos antihormonas tiroideas. Cuando hablamos de macro TSH, aunque es una causa rara, representa de 0,5 a 5% de los pacientes. Recordemos que esto es un complejo que forma la TSH con la inmunoglobulina G y que la mayoría de los casos esta genera anticuerpos anti-TSH y tiene una masa molecular mayor de 150 kilodalton, pero con una bioactividad baja y que los métodos utilizados
para la detección debería ser la cromatografía con filtración de gel y la precipitación con polietilglicol, y que estos pacientes, si tienen una precipitación del 70-90%, hablamos de que tienen una macro TSH y deberían ser monitoreados con la clínica y la medición de las hormonas tiroideas periféricas, no con la TSH. También sabemos que hay una discreta variación de la TSH según la etnia y es más baja en los pacientes negros que en los blancos o méxico-americanos. Y cuando hablamos de hipotiroidismo refractario, cuando hay falta de control de hipotiroidismo a pesar de una dosis que es de 1,9 microgramos por kilogramo día o superior, esto ocurre entre el 15 y 20% de las pacientes y la principal causa son los medicamentos que interfieren. Más del 50% de los pacientes con levotiroxina toman simultáneamente otros medicamentos. ¿Cuál es el metabolismo de la levotiroxina? En primer lugar, cuando la hormona es ingerida, ella debe ser disuelta, desintegrada a un pH gástrico fisiológico que va entre 1 y 3, que es esencial para eliminar ese ion de sodio a la levotiroxina para que ésta se convierta en una molécula lipofílica. Y se dice que la solubilidad a este pH es entre el 99 y 100%. Sabemos que enfermedades como la infección por Helicobacter pylori, la gastritis autoinmune, los inhibidores de la bomba de protones, modifican el pH gástrico elevándolo hasta 4 y en este caso la solubilidad disminuye hasta más o menos de un 60%. Cuando hablamos de la absorción, sabemos que la absorción se lleva a cabo principalmente en el intestino delgado y que esta alcanza su máximo de entre 1,5 a 2 horas, que los pacientes con hipotiroidismo tienen muy frecuentemente algunas otras enfermedades concomitantes, como enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome intestinal irritable, intolerancia a la lactosa, infección por Helicobacter pylori, también tiene parasitosis como la yardiasis, colitis ulcerativa, enfermedad celíaca, entre otras enfermedades que disminuyen la absorción. Entonces se requiere un epitelio de la mucosa intestinal intacta para la normal absorción de la levotiroxina. Y en estos pacientes, pues esa mucosa no está intacta. También tenemos medicamentos que interfieren como la absorción, como el sucralfato, los bifosfonatos, los inhibidores de la bomba de protones, las vitaminas, sobre todo el carbonato de calcio y el sulfato ferroso, las sales de calcio, el picolinato de cromo, el carbón activado y también las enfermedades y los factores dietéticos, como la ingestión con los alimentos, la ingestión con jugos de pomelo, con café, con comidas altas en fibra, con soya, entre otros elementos. Entonces aquí podemos ver un resumen de los factores que intervienen con la disolución y la absorción de la levotiroxina. Después que esta levotiroxina pasa al intestino delgado, debe ser transportada desde ahí al torrente sanguíneo. Antes se pensaba que la levotiroxina, como es lipofílica, pasaba por difusión pasiva. Sin embargo, estudios recientes han demostrado algunos transportadores que son proteínas transmembranas. Entre esos tenemos los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos, los polipéptidos cotransportadores de sodio taurocolato, el transportador de aminoácidos tipo L1 y 2 y el transportador de monocarboxilato 8 y 10. ¿Estos cómo se inhiben? Se inhiben con drogas como el picolinato del cromo, ciprofloxacina, rifampicina, algunos jugos cítricos de naranja, manzana y pomelo. Además, la levotiroxina debe ser conjugada en el hígado y la forma de conjugación principalmente es la gluconeiración y la sulfatación, y esta se conjuga, la T4 conjugada se secreta a nivel biliar y después es descompuesta por la flora intestinal y parcialmente reabsorbida. ¿Qué medicamentos aceleran el catabolismo de la levotiroxina en el hígado? Las estatinas, los antirretrovirales, el fenobarbital, la cloroquina, y cuáles inhiben la rifampicina y el indinavir. Además, al entrar a la circulación sistémica, 99% de la levotiroxina pues va unida a transportadores como la TBG, y ellos facilitan la circulación de los fármacos, estabilizan la molécula y evitan el aclaramiento. Pero también tenemos fármacos que incrementan la unión a proteínas como el estrógeno, la rifampicina, el raloxifeno, entre otros, y las que las disminuyen como los andrógenos.
Cuando hablamos de la deshidratación, sabemos que la T3 es la forma biológicamente activa y que es 5 veces más potente que la T4, y esta tampoco está exenta de interferencia. Hay factores que inhiben la conversión de T4 a T3, medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones, beta bloqueantes, anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal. Se dice que la intolerancia a la glucosa pudiera producirlo, también estrés, trauma, dietas altas en gluten, sensibilidades alimentarias, zinc, selenio, entre otros. Entonces, vemos un resumen de todas las interacciones y todo lo que tiene que pasar la levotiroxina para poder ser absorbida y disuelta y además metabolizada. Aquí tenemos una lista de los factores que interfieren y algunos que favorecen, como la vitamina C, favoreciendo la acidez gástrica. También tenemos enfermedades o afecciones que interfieren con la biodisponibilidad de la levotiroxina, como el embarazo, en el que hay un aumento de la filtración glomerular de yodo, en que hay recordemos que la beta-HCG, que tiene su pico máximo entre las 8 y 10 semanas, comparte una subunidad común con la TSH, y además los niveles de estrógeno, todo interfiere, la insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, entre otras afecciones que pueden tener nuestros pacientes. Entonces, al interrogar a nuestro paciente, tenemos que vigilar desde la forma de almacenamiento de la levotiroxina, la marca comercial o genérica, si el paciente está cumpliendo con el medicamento y si hay alguna interacción en su absorción. Entonces, cuando estamos ante un paciente con una TSH elevada que tiene una T4 libre baja, deberíamos excluir, en primer lugar, verificar que no haya errores de dosis, errores de almacenamiento. Si por el contrario el paciente tiene una TSH elevada o una T4 elevada, deberíamos verificar o excluir que el paciente no tenga una reanudación reciente de la levotiroxina o que se la haya administrado 60 o 90 minutos antes de la extracción de sangre. Si por el contrario la T4 está normal, deberíamos excluir anticuerpos anti-TSH y insuficiencia adrenal aguda. Si después que interrogamos a nuestro paciente vemos que esta historia pues no nos da para nada que nos pudiera dar la causa por la cual la TSH persiste elevada, deberíamos verificar a través de estudios de laboratorio algunos test, entre esos la prueba farmacodinámica de absorción de la levotiroxina, en el que vamos a poder diferenciar la mala absorción de la pseudo mala absorción. Y decimos que la absorción normal a través de este test es entre 60 y 65%. Si vemos que hay una absorción disminuida, deberíamos remitir al paciente a un gastroenterólogo para que descarte gastritis por Helicobacter pylori, una enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, la presencia de parásitos como la giardiasis y la malabsorción por otras causas. ¿Cómo se hace el test de absorción de la levotiroxina? Primero tenemos una preparación previa al test. Hay que avisarle al paciente muchos días antes cuándo se va a hacer la prueba para que no modifique la medicación, mantenga la dosis de levotiroxina y no modifique sus hábitos alimentarios. El paciente debería ser evaluado por un cardiólogo para hacerle un electrocardiograma previo al estudio, sobre todo si es cardiópata. Medir la TSH 2 o 3 días antes del test, y si la TSH está más baja que la que tenía inicialmente, pudiéramos sospechar que hay una pseudo malabsorción. El paciente no debería ser hospitalizado días antes, pero el día del test sí debería quedarse hospitalizado. Debería consumir agua hasta 1 hora antes y 1 hora después del test. ¿Y cómo se realiza? Generalmente se da una dosis de 1000 microgramos de levotiroxina y se mide T4 total y T4 libre 4 horas. Una medición horaria durante 4 horas. Hay modificaciones en los test, ya la vamos a ver. Y a través de esta fórmula vamos a determinar cuál es el porcentaje de absorción. Si ese porcentaje de absorción es mayor al 60%, decimos que el paciente tiene una pseudo mala absorción. En 2019, la Clínica Mayo publicó otro protocolo para la prueba de absorción de levotiroxina, modificando la dosis de acuerdo al peso corporal. Una dosis de 1000 microgramos para pacientes con índice de masa corporal menor a 40 y de 1500 para pacientes con índice de masa corporal mayor a 40.
600 microgramos para pacientes mayores de 65 años. Y en este test, las pruebas se recogen durante 6 horas, midiéndolo de forma horaria, excepto la hora 5, y posteriormente detectar TSH y T4 totales. Se puede hacer un test corto, que es de 2 horas, inclusive un test largo hasta 72 horas. ¿Se acuerdan de María, de la paciente que hablamos anteriormente? Cuando le hicieron el test de absorción de levotiroxina, el nivel sérico de T4 aumentó y el nivel de TSH disminuyó en respuesta a la dosis de 1000 microgramos. Pero la tasa de absorción fue de 8,4%. Es decir, que esta paciente tenía una verdadera mala absorción. Fíjense, sin problemas orgánicos que fueran evidentes. Entonces, en esta paciente empezaron a reinterrogar todo lo que ya habían hecho. La paciente negó embarazo y tenía prueba de embarazo negativa. Negó síntomas gastrointestinales que incluían disfasia, molestia, vómito. No presentó síntomas de intolerancia a la lactosa. Se le hizo un laboratorio general. Se realizó función hepática y renal. Se le hizo colonoscopia y endoscopia superior. Se descartaron enfermedad inflamatoria intestinal, infección por Helicobacter pylori y enfermedad celíaca. Y en una tomografía computada abdominal, lo único que se demostró fue un leve engrosamiento inespecífico del intestino delgado, que fue confirmado por un gastroenterólogo con una posibilidad menor de un trastorno orgánico malabsortivo. Entonces, ¿qué se hizo? Para analizar la expresión de los transportadores de hormonas tiroideas ileales, se obtuvo una muestra del hilio de la paciente, del hilio terminal y del colon ascendente. ¿Qué observaron en esto? Compararon la muestra de la paciente con controles y en el hilio terminal los patrones de tensión de estos transportadores que hablamos anteriormente fueron similares entre el control y el paciente, el OATC1, el OATPC2 y el MCT10. Sin embargo, cuando hablamos del transportador de aminoácidos tipo L1 y L2, vemos que los controles se tiñeron en el borde en cepillo, pero en la paciente no se tiñó en el borde en cepillo, sino que la tinción se limitó al núcleo y el área perinuclear. Y esto es una causa de malabsorción muy rara, pero que puede existir. ¿Qué hicieron con la paciente? Pues la paciente le dieron dosis de 9,1 a 10 microgramos kilogramos día de levotiroxina. Y aunque esta disminución de estos transportadores generalmente podía observarse en el hipotiroidismo crónico, pareciera que la paciente no venía con un hipotiroidismo crónico y que es una de las causas de malabsorción que deben ser estimadas, aunque es una causa bastante rara. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la terapia del hipotiroidismo, la levotiroxina, puede verse obstaculizada por múltiples efectos, por medicamentos, por enfermedades, por cambios de marca, por incumplimiento. Se debe hacer una historia completa sobre el paciente y descartar el hipotiroidismo refractario y tratar de interrumpir e identificar los factores que interfieren, separar la administración del medicamento de otros y el tratamiento de enfermedades concomitantes. ¿Qué cosas también tenemos que tener en cuenta? Las variaciones de la marca. Preguntarle y verificar al paciente si es un comprimido genérico o es un comprimido de marca comercial, porque ellos exhiben diferentes perfiles de disolución a diferentes pH. También verificar los excipientes, porque eso también influye en la disolución de los comprimidos. También se dice que los comprimidos que son pulverizados se absorben mejor que los comprimidos completos y pues ahí existen nuevas formulaciones que pudieran ser la solución para estos pacientes. Cuando leemos los excipientes comunes de las tabletas de levotiroxina son lactosa, almidón, gelatina, ácido cítrico y esos son excipientes ácidos que pueden inducir inestabilidad al fármaco en los comprimidos y lo que se pide es añadir excipientes básicos que puedan mejorar la estabilidad. Cuando hablamos de algunas marcas comerciales y tratamos de buscar los excipientes en la caja, generalmente dice excipiente SP y no nos dice cuál es. Algunos sí los tienen. Y algunos de estos cambiaron lactosa por manitol para asegurar una mejor absorción. Sin embargo, los dos son excipientes ácidos. También tenemos que tener en cuenta la temperatura y el almacenamiento. La exposición a luz directa durante 80 minutos puede resultar en una descomposición de más del 60% de la molécula. Aquí tenemos otra marca comercial. Esto pues fue un estudio de investigación directamente con este laboratorio, con el farmacéutico, para verificar cómo eran las características de su molécula. Ellos dicen que su molécula no requiere refrigeración,
que tiene varias presentaciones y que esta molécula tiene una bicapa de aluminio que impide la descomposición por la luz solar, que el medicamento es transportado desde Colombia a través de vía aérea para evitar las modificaciones en la temperatura y pues que tiene varias presentaciones para evitar picar la tableta. Entonces tenemos diferentes formulaciones en el mundo, no así en Venezuela. Sin embargo, me parece necesario saberlo porque en algún momento esto va a venir para acá. Tenemos alternativas de rutas de administración como la parenteral y la rectal y formulaciones distintas como tabletas, solución en gel, líquida, supositorio, entre otras. En el año 2001 fueron introducidas las levotiroxinas orales como soluciones orales y en el año 2007 como cápsulas de gel blando. Estas soluciones líquidas, ¿qué ventajas tienen? Que evitan intrínsecamente la disolución, es decir, su absorción intestinal es mucho mejor y evita esas interferencias que teníamos en relación al pH. ¿Qué componentes tienen? Etanol en el 96%, aunque este fue sustituido recientemente por glicerol para pacientes embarazadas con enfermedad hepática, epilépticos o pacientes alérgicos al etanol. Tiene ácido cítrico, metilo de sodio, entre otros excipientes. Estas soluciones líquidas, ¿qué ventajas tienen? Que pueden ser administradas en niños con leche, pacientes con dificultad para tragar también puede ser administrada. La dosis es más reducida porque la absorción mejora. Se puede administrar a través de sonda de alimentación. Es ideal para pacientes que no tienen activa la vía oral, pero sí la vía enteral. Sin embargo, pues es mucho más cara, vale entre 150 y $240 y se requieren algunos estudios para verificar la evidencia en relación a la efectividad de estas soluciones líquidas. También tenemos las cápsulas de gel blando que fueron introducidas en el año 2017 y en esta cápsula se disuelve el solvente en glicerina rodeado de una capa de gelatina. También requiere dosis más baja porque mejora su absorción. Sin embargo, tiene una desventaja y que en algunos pacientes puede producir mucositis oral y que son también mucho más costosas. En pacientes con coma mixematoso, que sabemos que era una tasa de mortalidad altísima en años anteriores, 60-80%, y que actualmente es entre el 20 y 25%, también tenemos pues la levotiroxina, lo ideal sería en ampollas y con una carga inicial entre 340 y 400 microgramos y después pasar a 50 y 100 microgramos hasta poder administrar la vía oral. Y esta se continuaría con una dosis de 1,6 microgramos o el 75% de la dosis intravenosa. También pudiera administrarse en bolos y siempre pensar en la suplementación con los glucocorticoides previamente. Las preparaciones inyectables son resistentes a la duda. El frasco es lucifugal, se mezcla con solución salina, puede permanecer estable hasta 24 horas después de la inyección y se dice que el 74% de la dosis oral, es decir, si tenemos 200 microgramos de levotiroxina intravenosa, esto equivale a 266 microgramos de levotiroxina oral. Estas son de primera línea para el coma mixedematoso, a pacientes que van a recibir tratamiento bioral, también en la recuperación de órganos en cadáveres, en pacientes que tienen resección del líneas subtotal o pacientes intratables con dosis altas bioral. ¿Qué precaución tenemos que tener? Que por el efecto clorogénico de la norepinefrina puede provocar paro cardíaco. Por eso se recomienda un ciclo de 3 a 5 días y después pasar a los pacientes a la vía oral lo antes posible. Otra vía de administración es la vía intramuscular, que puede ser administrada 1 o 2 veces a la semana con la dosis acumulada y que tenemos que tener en cuenta que esto puede producir hipertiroidismo transitorio. Esta inyección intramuscular puede producir los días de administración una liberación en ráfaga que puede producir leves síntomas de hipertiroidismo en los días que se administra. También la inyección intraamniótica que está pues delimitada para dishomogénesis con bocio fetal y la dosis es entre 10 a 150 microgramos por kilo día mediante una inyección intraamniótica en un intervalo de 1 a 4 semanas. También tenemos la presentación en supositorios y esta está indicada principalmente en pacientes con síndrome de intestino corto, construcción de tracto gastrointestinal, en pacientes que rechazan medicamentos orales, que tienen malignidad del esófago o que tienen un estado mental disminuido. Hay que tener en cuenta que las heces interfieren con la absorción y se debe usar algunos lubricantes que no sean vaselina, sino que sean solubles en agua.
También tener en cuenta que la TSH se normaliza de forma más lenta debido a que el pH rectal es el 6,7 y perjudica la absorción. Y recientemente, pues vemos la introducción, falta mucho camino por recorrer todavía, pero la introducción de las nanomateriales para desarrollar sistemas de levotiroxina de liberación sostenida. Es decir, colocar una dosis de impregnación de levotiroxina en un nanomaterial, en un material muy pequeño, entre 1 y 100 nanómetros, y que ésta pueda tener no solo levotiroxina, sino otras hormonas que el paciente pueda requerir en una sola implantación. Esto realmente es producto de estudios actualmente in vitro, pero lo que se espera es que esto pueda desarrollarse en humanos. ¿Qué hacen? Pues cargan unos 18 miligramos de levotiroxina en un cilindro de 2,5 centímetros, se almacena y se libera al espacio subcutáneo y la circulación sistémica. Se trata entonces de fármacos de liberación sostenida que pueden aumentar la biodisponibilidad de la levotiroxina, y aquí vemos los diferentes nanomateriales que se pueden usar. Entonces tenemos muchas vías de administración disponibles para la levotiroxina: intramuscular, intrarrectal, endovenosa, oral, en supositorios. Pero hay pacientes que lo que tienen es una mala querencia, y se dice que el 67% de los pacientes ha delimitado no haber tomado la medicación por lo menos una vez. Y esos pacientes tenían baja adherencia no porque querían, sino porque eran pacientes probablemente de edad avanzada, con escaso conocimiento de los medicamentos, que no tenían accesibilidad a la molécula, que tenían otros medicamentos o enfermedades concomitantes, y se dice que no es tan infrecuente. ¿Qué alternativas tenemos? La levotiroxina diaria o semanal. Aquí tenemos un paciente de 67 años con un paciente que se nos puede presentar en la consulta, que además tomaba la levotiroxina y tomaba colecalciferol. Y vemos que en sus niveles de TSH estaban en 47. Y cuando se le pide, interrogamos al paciente, pues se evalúa y él dice que, pues, que se lo olvidaba de forma frecuente. Y la alternativa fue administrarla 2 veces a la semana. ¿Qué evidencia hay sobre esto? Entonces, en este estudio se colocaron una muestra pequeña de pacientes, 23 pacientes, y se administró la levotiroxina de forma semanal. ¿Y qué diferencia los vieron en relación a los pacientes que lo usaban diariamente? Que la dosis de levotiroxina fue significativamente menor que la dosis diaria que tomaban los otros pacientes, y que la TSH se redujo en un 75% de los casos. En este otro trabajo se administró levotiroxina a 109 pacientes durante 6 y 12 semanas. Estos pacientes se intercambiaban, se les daba levotiroxina diaria y después 6 semanas se les daba levotiroxina semanal. Y no hubo diferencia significativa en los parámetros ecocardiográficos antes y después. No hubo síntomas de sobretratamiento ni de hipotiroidismo, y estos pacientes, pues, a pesar de que tenían un poco tiempo de seguimiento, se logró efectividad en el tratamiento del hipotiroidismo. Cuando hablamos de alimentos que perjudican la absorción, en esta paciente de 54 años, que venía manteniendo unos niveles de TSH aceptables, pues se empieza a ver que de repente, cuando tiene un nuevo trabajo, tiene una TSH elevada, y cuando empezamos a preguntar al paciente, interrogamos, pues el paciente se tomaba, desde que inició el nuevo trabajo, la levotiroxina con leche. ¿Qué va a pasar? Que bueno, es uno de los medicamentos que interfieren con la absorción, y se le pasó la levotiroxina a la hora de dormir. La verdad es que hay evidencia sobre esto. En este metaanálisis, que tenía 2.884 artículos, se administró levotiroxina antes del desayuno y a otros antes de acostarse, y reveló que la dosis de levotiroxina antes de acostarse es tan efectiva como la administración antes del desayuno, y esta pudiera ser una opción atractiva en algunos pacientes. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Que el impacto económico del hipotiroidismo no diagnosticado, no tratado o subtratado no es intrascendente. El hipotiroidismo materno conlleva a hipotiroidismo fetal, y las condiciones comórbidas que tiene la paciente pueden complicar el embarazo. Que el hipotiroidismo también se asocia a disminución de la calidad de vida, a un mayor número de días de baja de enfermedad e incluso en aumento de la mortalidad. Que podemos concluir también que al decidir sobre una dosis inicial de levotiroxina se debe considerar el peso del paciente, la masa corporal magra, si está embarazada,
la etiología del hipotiroidismo, el grado de elevación de la tirotropina, la edad, el contexto clínico general. Debe considerarse cuál era el objetivo de tirotropina de acuerdo a la situación clínica del paciente, educar al paciente sobre la toma de la levotiroxina y la absorción óptima de esta. Además, si la dosis de levotiroxina es muy superior al esperado, pues descartar pseudo malabsorción, de malabsorción, y lo que se espera en el futuro es que inyecciones intramusculares y subcutáneas en nuestros pacientes en Venezuela o liberaciones sostenidas puedan hacer que los pacientes cumplan las normas y se les facilite la administración del medicamento. Aunque los nanomateriales, las nanopartículas son el futuro y esperemos que así sea, pues estos pudieran tener más de un fármaco introducido y con carga para facilitar la absorción y el perfil estable y de seguridad de nuestro paciente. Esperemos que, aunque este camino es largo por recorrer, sea el futuro del tratamiento de nuestros pacientes con hipotiroidismo. Bueno, por su atención, muchísimas gracias y bueno, estoy a la orden para sus preguntas. Excelente conferencia, te felicito y creo que así están de acuerdo los que están participando en este Zoom. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, quería decir unas palabras con hipotiroidismo subclínico y tratamiento. Sí, bueno, el hipotiroidismo subclínico, ok. El hipotiroidismo subclínico, pues, requiere que el médico establezca cuáles son las comorbilidades que tienen nuestros pacientes. Se dice que en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular concomitante, también tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente y la dosis de levotiroxina. Fíjate que en relación al hipotiroidismo subclínico, siempre se ha mantenido un nivel de TSH como de rango de 10. Sin embargo, la Asociación Coreana de Tiroides ha establecido que este rango no debería ser 10, sino 6,7, porque los estudios que se utilizaron para establecer ese rango de 10 como el rango para tratar el hipotiroidismo subclínico y no, requerían, cuando vieron los ensayos no estaban estandarizados, los estudios no estaban bien elaborados y ellos detectaron que con una TSH de 6,7 es suficiente para tratar. Pero como siempre, estar pendiente de las comorbilidades del paciente, de la edad del paciente, de la tolerancia del paciente y muy importante de la TSH objetivo a la que vamos a llevar a ese paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden escribir. Bueno, la verdad es que la levotiroxina siempre nos está trayendo como, eh, pues siempre da que hablar, ¿no? Uno siempre que tiene un paciente con una TSH elevada, que no mejora, siempre se le presentan muchas dudas, ¿no? Desde el almacenaje de la molécula, la droga que está consumiendo el paciente, pero también las miles de comorbilidades que el paciente puede tener, ¿no? Y el test de absorción de levotiroxina es un test bastante delicado. Fíjese, las dosis son altísimas que se administran al paciente y pues siempre administrar este test bajo un consentimiento informado, que ninguna de las guías lo dice, pero pues debería ser el estándar, ¿no? María Graviela, ¿cuánto tiempo por cena se toma antes de dormir la levotirosina? Se debería dejar 4 horas de ayuno. Es decir, si el paciente se la va a tomar a las 10 de la noche, debería comer hasta las 6 de la tarde. Ok. Y realmente la indicación para realizar esta prueba con levotirosina sódica, ¿pudieras repetir un paso el protocolo, por favor? Sí, ya le muestro la lámina. Sí, bueno, siempre uno tiene la preparación previa del paciente, siempre debe contar con el apoyo de un cardiólogo antes del estudio y siempre estar seguro que ese test de TSH que estamos haciendo en nuestro paciente realmente no se trata de una interferencia de laboratorio, ¿no?
muy importante. Por eso ellos en el protocolo hacen una TSH 2 o 3 días antes del test para verificar realmente que ese laboratorio es confiable. Lo hacen en otro laboratorio. Hay dos maneras de hacer el test y uno es el estándar, que es este, que se dan 1000 microgramos de levotiroxina y se mide de forma horaria durante 4 veces. Y este, que es el de la Clínica Mayo, que se puede hacer de diferentes maneras. El test corto, que puede ser de 2 horas, el test extendido o largo, que puede ser de 72 horas, o el test estándar que ellos tienen, que es de 6 horas. Y fíjense que ellos sí establecen dosis de acuerdo al índice de masa corporal y de acuerdo a la edad del paciente. Y que a pacientes de mayores a 65 años la dosis es reducida, 600 microgramos. Entonces, pues a través de la fórmula, establecemos cuál es el porcentaje de absorción de levotiroxina y si este es mayor al 60%, hablamos de que el paciente tiene una pseudo malabsorción. Pero vimos en el caso clínico que el porcentaje de absorción era bajísimo, 8%, y era una malabsorción verdadera, pues y bueno, hicieron una biopsia, hicieron otros estudios, ¿no? Que quizás uno cree que no pudieran llegar, pero fue hasta a través de la tomografía que se dio como indicio sobre qué era lo que podía estar pasando con la paciente. María Graviela, una pregunta, efecto del virus COVID sobre la función tiroidea. Sí, bueno, vemos que después de la pandemia, muchos pacientes, pues, que están vacunados, el virus no se dirigió directamente al área pulmonar, sino que hemos visto mucha tiroiditis posterior a la pandemia. Hemos visto muchos pacientes con bocio o con crecimiento de forma acelerada de nódulos que ya el paciente tenía previamente. También hemos visto mucho desarrollo de hipotiroidismo y de hipertiroidismo posterior a la pandemia. Entonces, realmente cuando uno ve la fisiopatología del hipotiroidismo y del hiper, pues ese puede ser un desencadenante. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ante la ingesta de triterapia para Helicobacter pylori, ¿se debe suspender o mantenemos el tratamiento con levotirosina sódica? En ese caso, pudiera pues tener varias opciones. En el paciente que ya viene diagnosticado con hipotiroidismo y que toma levotiroxina, no debería suspender el tratamiento. Habitual el tratamiento no debería ser más de 7 días, hay un esquema corto que pudiera utilizarse y la vida media de la levotiroxina sódica es 7 días. Entonces eso no debería interferir con nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, es importantísimo tratarlo por todas las consecuencias que tiene para la absorción del medicamento. Una pregunta. ¿Qué le parece si el paciente toma la levotirosina a las 11 de la mañana si tiene 2 horas sin comer? No, se dice que la absorción máxima debería tener el paciente 4 horas de estómago vacío. Otra pregunta. ¿Alguna duda? Pacientes sometidos a un bypass gástrico. ¿Hay Ujú. experiencia? Sí, claro. Sí, pacientes sometidos a bypass gástrico, como vimos en una de las láminas, pues disminuye de forma notable la absorción del medicamento. Y en estos pacientes con bypass gástrico, pues es importante verificar vías alternativas de administración del medicamento. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los pacientes que son un dolor de cabeza. Aquí tenemos la lámina y fíjense pacientes que tienen bypass gástrico o gastrectomía vertical, pues aumenta el vaciamiento y eso disminuye la absorción de la levotiroxina. Entonces, ahí es uno de los pacientes que uno debería plantearse la posibilidad de una vía alternativa, que no sea la vía gastrointestinal. Y ya hemos visto pues muchas alternativas que tenemos en otros países. En Venezuela, pues estamos un poco limitados. Sin embargo, pues pudiera ser una alternativa la vía rectal, no necesariamente en supositorio, sino a través de preparados, teniendo en cuenta que la dosis va a ser muy, muy superior porque el pH pues rectal tampoco ayuda muchísimo y que la absorción va a ser mucho más lenta. En pacientes que toman tratamiento con inhibidores de la bomba de protones,
¿Cómo ajustar la dosis? Fíjate, de los inhibidores de la bomba de protones, pues ninguno pudiera ser usado en concomitante con la levotiroxina. Debería pues colocarse muy, muy alejado de la dosis de la levotiroxina. Y entre los protectores en general, que no se ha visto interferencia con la absorción de la levotiroxina, tenemos la famotidina. Y es una de las pocas drogas que pudieran utilizarse en un paciente a lo mejor con una gastritis medicamentosa. O sea, es preferible entonces famotidina, ranitidina, si este Sí, paciente nos está que trayendo. Ok. sí, se ha tenido problemas y nunca concomitante con la levotiroxina, ¿no? Otra pregunta, otra duda. Bueno, entonces queremos darle las gracias a todos los que estuvieron conectados, que participaron. Igualmente, darte las gracias, María Graviela, excelente conferencia. Y en nombre de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, gracias y los invito que, bueno, que esta semana hagan actividades relacionadas con las tiroides, despistajes, charlas educativas en nuestras consultas, en nuestros servicios de endocrinología y que estamos siempre a la orden en la sociedad, en algún procedimiento, algún curso, alguna actividad, tenemos las puertas abiertas. Así que gracias. Me preguntan que si queda grabada, sí, sí grabamos Bueno, y las la láminas están a la conferencia. orden y la bibliografía también. Lo que necesiten, pues me escriben y pues con muchísimo gusto les hago llegar los artículos. Bueno, entonces terminada la conferencia y bueno, y de verdad gracias a todos por estar aquí. Así que Gracias, gracias por la gracias. invitación.